en el pasado, cuando la curva se ha desinvertido, como en 2020, como en 2008, como en el año 2000, se ha producido como un fenómeno del mismo calado que ha terminado desembocando en una recesión económica. ¿Qué te dice esa desinversión? ¿Te dice riesgo en el crédito a futuro? Creo que va a ser un año, espero, no mucha, pero volatilidad. No creo que vaya a ser un año tan fácil como fue 2024. Algo está anticipando el mercado, ya sea porque están exigiendo un mayor interés, ya sea porque están viendo que el suelo de inflación va a ser más elevado, ya sea porque están viendo riesgos de cara al endeudamiento de los gobiernos y por eso exigen una mayor prima de plazo. Un índice dólar elevado frena la liquidez global y de hecho en algunos niveles es incluso hasta insostenible para el crédito global. ¿Para ti en qué niveles es insostenible el índice dólar para la liquidez global? Si llegásemos otra vez al nivel de 2022, a lo mejor podrían pasar cosas. Bueno, y por aquí con todos nosotros siempre un placer recibir a mi querido amigo Javier del Valle en un contexto en el que los bonos están apretando, el mercado ahí tirando a la baja después de los máximos, la economía centrada en muchos puntos que vamos ahora mismo a disgregar. Así que un placer tenerte por aquí como siempre, Javi. Lo mismo digo, Héctor, un placer que me invites. Siempre me gusta venir aquí a hablar y ver qué está pasando en los mercados, a ver con qué nos sorprenden estas semanas. Ha empezado el año ya a movidito, ¿eh? Fíjate que en el último vídeo que estuvimos, Diego, tú y yo, hablabas de igual vienen pautas correctivas gordas en 2025 dentro de un contexto que seguramente sea de positivo de aquí a final de año, no tanto como en 2023 y 2024, pero hablabas de eso, de veo un contexto de volatilidad, mensajes de incertidumbre y de pautas correctivas gordas con muchos bandazos. ¿Estamos ahora en una de estas en las que puede haber una pauta correctiva que aprovechar en este momento, en tu opinión, o qué es lo que estás viendo en este inicio de año? Efectivamente, empezó el año un poco correctivo. No sé si te acuerdas que cuando estuvimos hablando en el especial final de año, comentábamos el tema del rebalanceo de carteras, que era muy importante y se suele desarrollar en enero. Los gestores al final tienen que cumplir con una serie de pesos. Entonces, si tú a tu cliente le tienes, o los asesores, si tú a tu cliente le tienes con una cartera 60-40, para que se entienda bien, que es una cartera súper tradicional, que es 60% acciones, 40% bonos, pues lo que ha pasado este año, que ha habido tanta diferencia entre clases de activos, sobre todo bonos y acciones, ¿no? Los bonos han bajado una barbaridad y las acciones han subido una barbaridad. Entonces, posiblemente tu cartera 60-40 pasado un año estuviese más bien siendo 70-30. Entonces, ¿qué te toca hacer? Te toca vender ese 10% para volver a 60 y te toca comprar los bonos para subir ese 10%, ¿no? O la clase de activo que sea o el tipo de activo que sea, ¿no? Te toca rebalancear, volver a los pesos de la cartera. Entonces, es lógico ver esa pauta correctiva en enero de rebalanceo, sobre todo en un año en el que la renta variable estadounidense lo ha hecho extraordinariamente bien. Lo que pasa es que yo esperaba que fuese un poquito más corta la corrección. Es decir, ya empezó el mercado a preocuparse por una serie de variables que son, pues, la subida de los rendimientos tan rápida que estamos viendo. El 10 años, no sé si ayer tocaba casi el 4,8%, el interés del bono a 10 años. El índice dólar estaba ayer tocando los 110 puntos y obviamente eso al mercado no le termina de gustar mucho. O sea, esto no quiere decir, y vuelvo a remitirme a lo que dije también en el especial de fin de año, esto no quiere decir que los rendimientos altos sean una consecuencia de que las bolsas van a caer, porque las bolsas hasta ahora se han mantenido fuertes con rendimientos muy altos y crecientes, ¿no? Hemos pasado del 2% en el 10 años hasta el 4 y pico por ciento y la bolsa ha seguido subiendo. Lo que pasa que sí que es verdad que afecta a las empresas de mayor duración, medianas, las pequeñas. Estamos viendo como el Russell 2000, por eso diciembre y enero está siendo unos 2 meses complicados para las small caps otra vez, por esa subida de los rendimientos que no termina de calmarse. Aunque hoy te traigo y vamos a intentar hablar también de qué está pasando con estos rendimientos, porque si bien tenía una tesis que siempre hemos defendido aquí en tu canal, la voy a empezar a cambiar por completo ahora durante este año. Ojo, aquí novedades tenemos. No, pero Hay fíjate, novedades. con esto de los rendimientos me parece algo que es interesante, ¿no? Porque llevas razón que dices, oye, ¿quiere decir que la bolsa vaya a caer porque los rendimientos estén al 5% o por encima? No, evidentemente no. Lo que sí mete tensión en el mercado del crédito o en parte del mercado del crédito, como por ejemplo lo que vimos con los eventos de Silicon Valley Bank, Signature Bank, etcétera, ¿no? En la banca regional. ¿Por qué? Pues porque la banca regional ya sabemos que hicieron muy mal sus deberes y que seguramente si vuelven al 5% y salta algún pequeñito banco, pues ahí está la Fed con la caña de pescar de nuevo, ¿no? Esto sí que lo podemos volver a ver este año si sobrepesamos ese 5%, ¿no? Sobre todo, vamos a ver cómo evoluciona la liquidez. De momento no parece que haya problemas de liquidez, pero si lo hubiera, cuidado que ahí puede ser otra vez una alerta roja que nos hemos olvidado y que puede volver a salir. Efectivamente, este año yo lo titulaba en el Outlook que hice, en la visión 2025 que hice, lo titulaba 225 dolores de cabeza. Es decir, que creo que va a ser un año, espero, no mucha, pero volatilidad. No creo que vaya a ser un año tan fácil como fue 2024, donde, si te fijas en 2024, si bien no toda la participación de mercado tuvo una tendencia tan creciente y tan respetada como fue el S&P o el Nasdaq, pero si miras los índices principales, pues apenas hubo una corrección máxima del 8 o 9%. Todo lo demás fue subida
rápida y fue bastante lineal y en una tendencia bastante sana. Creo que 2025 no va a ser así. Y por una sencilla razón, y es que hay un montón de políticas que deben implementarse, pero es que políticas que encima afectan de forma directa a los mercados, que son políticas monetarias y políticas fiscales, y van a empezar a chocar. Entonces, todas esas políticas, independientemente de que luego salgan bien o en el corto plazo puedan salir mal, o en el corto plazo salir bien y luego en el largo plazo mal, independientemente de eso va a generar volatilidad, porque nadie va a saber cuál va a ser el resultado final de todas esas políticas ni hasta dónde se van a llevar a cabo, ¿no? Y hay muchas cosas en juego. Por ejemplo, ¿qué cosas estoy vigilando? Pues por supuesto todo el mundo está poniendo el ojo en los aranceles. ¿Cuántos aranceles se establecen nada más llegue Trump a la Casa Blanca y tome posesión? ¿Cuántos aranceles se establecen? ¿A quién? ¿Cuánto tiene ya descontado eso el dólar? Porque el dólar ha subido mucho, descontando también en parte eso. Luego, ¿qué interés va a tener Trump en forzar a la Fed también a bajar tipos? ¿Hasta dónde va a presionar? Porque la Fed ya hemos visto que ha pivotado y va seguramente a pausar en estos meses. Ahora ya mismo, de hecho, los traders no esperan ningún recorte hasta octubre de 2025. Creo que se volverán a equivocar, como si siempre se han equivocado durante el año pasado. Pero una pausa posiblemente veamos de la Fed. Entonces, si Trump otra vez presiona, puede presionar a la Fed diciendo, oye, baja tipos. Pero la Fed, recordemos que controla los tipos de interés a corto plazo. Entonces, si Trump obligase a la Fed a bajar los tipos de interés de forma forzada, incluso los intereses de largo plazo podrían responder subiendo. Como diciendo, estamos en contra de este movimiento, estás obligando a la Fed a bajar tipos, pero te voy a exigir más prima de interés por esto que estás haciendo. Entonces, esas son políticas importantes y, por supuesto, también la del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Sí. Scott Bessent llega al poder, ya tuvimos una charla con Gustavo y estuvimos hablando de Scott Bessent y todas las políticas que prometía. De primeras el mercado, acuérdate que ese vídeo vimos que el día que Scott Bessent fue nombrado, los rendimientos caían y los bonos subían. ¿Por qué? Porque Scott Bessent quiere llevar el déficit al 3%. Entonces, si reduces el déficit, oye, es menor emisión de deuda, menor oferta y por tanto los rendimientos bajan. ¿Y qué dijimos en ese vídeo que está ahí en tu canal? Que nadie se fiase de eso, porque lo primero, el déficit para recortar era para 2028, al 3%. Y lo segundo, Scott Bessent ha sido muy crítico con una cosa que ha hecho Janet Yellen, que es ese control artificial de la curva de tipos, que se vio, de hecho, el estudio que vimos en verano de este año, sí, donde la secretaria del Tesoro Janet Yellen, ¿qué hizo en octubre de 2023? Ostras, ¿os acordáis que fue la última vez que los rendimientos estaban en el 5%? ¿Y qué hizo Janet Yellen? Dijo, ostras, no puedo presionar más los intereses al alza porque a ver si me va a petar un fondo de pensiones. Porque recordemos lo que pasó en septiembre de 2022 con Liz Truss, que no duró mucho, el mini budget fallido en tan solo una semana. Está volviendo a pasar en Reino Unido lo mismo, están los rendimientos disparados, la libra cayendo, es un doble cóctel tóxico. Y ahora no está Liz Truss, está el Partido Laborista. A ver cómo soluciona eso. Pero Janet Yellen, viendo eso, dijo, no puedo presionar a los fondos de inversión, a los fondos de pensiones, ni tampoco a la banca regional. Tengo que aliviar los intereses en el largo plazo. ¿Y qué hizo? Emitir deuda a corto plazo, no a largo, a corto. Cambiar toda esa emisión y llenar la emisión en corto plazo y no distribuirla. Esto está bien porque te da ese boom de liquidez. Michael Howell define la liquidez como activos dividido por la duración de los flujos de esos activos. Entonces, si tú cambias la duración de esos activos, puedes influir la liquidez. Y eso es lo que ha podido llegar a pasar. Y de hecho, Scott Bessent públicamente ha criticado este movimiento. Entonces, si Scott Bessent, es muy importante lo que va a hacer este primer trimestre, cuando emita el QRA nada más llegar al poder, que es la emisión que va a hacer de los próximos meses, puede ser que el mercado esté poniendo precio en los rendimientos de que Scott Bessent va a revertir esto y va a volver a emitir oferta de bonos a 10, 20, a 30 años, volver a incrementar la oferta de esos bonos y por eso a lo mejor los rendimientos están subiendo también. No solo derivado de una inflación más persistente, de una Fed que va a recortar más lento, sino también de esta composición de cómo se va a emitir la emisión de deuda, cuánta oferta va a haber. ¿Y de quién coño la va a comprar con perdón, no? La deuda de largo plazo. Claro, porque si emites más oferta, pues al final, oye, esto es ley de oferta y demanda, ¿no? Si emites más oferta, pues el precio es más probable que pueda bajar. Entonces, para asimilar toda esa oferta, entonces el interés por eso sube. El tenedor de bonos, el comprador de deuda exige un interés mayor. Y es lo que vamos a escuchar mucho estas semanas. Seguramente lo habrás escuchado a tus compañeros, Héctor, de medios y tal en Estados Unidos, el concepto de term premia, de prima por plazo, que básicamente es, uno cuando invierte, pues tiene diferentes primas que asignan el interés, ¿no? Si resulta que estoy comprando una empresa que puede quebrar, pues voy a asignar una prima de impago. Puede quebrar y no pagarme, pues voy a pedir más interés. Si resulta que estoy invirtiendo en un país que es inseguro, voy a exigir una prima país, voy a exigir un interés mayor. Lo mismo pasa con los bonos. Cuando uno está comprando bonos a 10 años o 20 años, lo que seguramente exija al exponerse a 20 años en vez de a 1 y rolear cada año, lo que va a exigir a 10 años es una prima de plazo. Y esa prima de plazo contempla eso, la incertidumbre de los déficits, de los gobiernos, de cuál va a ser la oferta de deuda. Y en mi opinión, y de hecho no es mi opinión, es que los modelos que calculan la prima de plazo, la term premia, están mostrando que ha incrementado y de hecho estaba negativa, lo cual no tenía ningún sentido. Ahora ya se ha puesto positiva a 10 años. Entonces también creo que hay una razón ahí de que esté incrementando tanto los rendimientos en el bono a 10 años y eso pues está haciendo que suba el dólar. Al final el dólar va muy correlacionado a los rendimientos y el dólar sube y frena la liquidez global. Y si frenas la liquidez global, los activos de riesgo frenan un poco. Así que, en mi opinión, esta corrección, ¿cuándo podría terminar o cuándo vamos
vamos a volver a ver un rebote, tal. En mi opinión, cuando los rendimientos se calmen un poco. No quiere decir que dejen de subir, pero se relajen un poco en la velocidad, consoliden un poco, igual que el dólar. El dólar index está en 110 y sí que atrae flujos y es muy positivo para los europeos porque, coño, nos cae el SP, pero nos sube el dólar. Entonces estamos ganando. Compensa. O si tienes inversión, por ejemplo, tienes inversión en activo de dólares como el oro, por ejemplo, y dices, coño, qué bien, el oro está en máximos históricos con respecto a, o sea, en términos de euros, ¿no? O sea, que eso es fantástico. Quería decir, porque hemos hablado de rendimientos y demás, que también ya sabes que todo esto reúne una característica también principal, que son las expectativas de inflación. Y tenemos dato de inflación ahora y tenemos expectativas de inflación que pueden pivotar al alza. Los índices como Truflation están apuntando a inflación otra vez repuntando, el petróleo de nuevo está subiendo algo, no es una locura, pero está subiendo algo. Y entonces esto nos hace pensar, porque también lo preguntaban por aquí, que qué tiene que hacer el ahorrador. Antes de irme a una de las estrategias que ya sabéis que las comparto habitualmente con vosotros, no lo he recordado, pero si veis esto desde YouTube, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario y suscribiros al canal, que muchos no estáis suscritos y pues así hacemos crecer la familia. Por supuesto, también en seguir a Javier del Valle, que su canal es fantástico. Pero una de las estrategias, esto de la inflación, ¿por qué lo digo? Pues porque hay que moverse 100%, y lo hemos dicho en el canal, no sea una estrategia más conservadora, más neutra o más agresiva, pero teniendo inflaciones superiores al 3% o esperables para este año, pues la liquidez no puede estar en la cuenta bancaria al 0% y comiéndotelo mes a mes y mes a mes, ¿no? Y ahora os tenemos aquí, vemos en pantalla inversión de la curva de tipos de interés, que lo hemos hablado muchas veces. Ahora mismo la inversión de la curva de tipos de interés está desinvertida, no invertida. Estamos ya en este punto clarísimamente con ese fenómeno de bull steepening, ¿no? Que al final es lo que está empujando a esa desinversión de la curva de tipos de interés, y que en el pasado, cuando la curva se ha desinvertido, como en 2020, como en 2008, como en el año 2000, se ha producido como un fenómeno del mismo calado que ha terminado desembocando en una recesión económica por otras desinversiones de la curva de tipos de interés, que no ha sido la misma que se está produciendo ahora. Pero claro, viendo todo esto, y aprovecho para preguntarte esa teoría que hablabas de los rendimientos y de si es momento de centrarse incluso en renta fija de más plazo, que ya te voy oliendo por dónde vas. Pero, ¿qué te dice esa desinversión? ¿Te dice riesgo en el crédito a futuro? Y dos, si te dice riesgo en el crédito a futuro y problemas que pueden terminar en recesión o en desaceleración, ¿quiere decir que podemos ir ampliando plazos poco a poco en la renta fija? Muy buena pregunta, Héctor. A ver, sí que es verdad que desde la curva, ¿cuánto lleváis desinvirtiéndose? Desde verano, más o menos, ¿no? De 2024. Sí. Es cuando, incluso un poquito antes, se empieza a desinvertir, ¿no? Esa primera desinversión, que lo cual era lógico, era lo que bien comentabas, un bull steepening. ¿Por qué? Porque la curva estaba invertida, es decir, teníamos los tipos a corto plazo por encima de los de largo plazo. ¿Qué ha pasado? Que el mercado percibía que a medida que se desinflaba el dato de inflación, pues obviamente la Fed iba a bajar tipos. Lo que pasa que como la economía no estaba desacelerando, los tipos a largo se iban a mantener más altos que los de corto plazo para luego volver a una curva empinada. ¿Qué ha pasado? Que eso ha ido ocurriendo, y con la victoria de Trump, cuando el mercado le iba poniendo en precio cada vez más, porque Trump va a mantener unas políticas que pueden ser inflacionarias en el futuro, pero iba a forzar a bajar los tipos en el corto plazo, lo cual te hace un bull steepening de la curva. Sin embargo, ahora, desde diciembre de este año, lo que está pasando es un bear steepening. O sea, la curva puede empinarse de forma bull, alcista, o de forma bear, bajista. ¿Qué es un bear steepening? Cuando la curva se empina porque los rendimientos suben y porque el de largo plazo sube más que el de corto plazo. Entonces, como ya la curva estaba desinvertida, ahora estamos viendo como los rendimientos vuelven a repuntar, pero los de largo plazo están haciéndolo más que los de corto plazo, lo que empina todavía más la curva y el diferencial, ¿no? Que eso pasó, por cierto, eso pasó en 2008, ¿no? Y en el año 2000 se desinvirtió por ese mismo proceso, ¿no? O la desinversión más empinada fue por bear steepening, ¿no? Tendría que mirarlo, pero la desinversión de bear steepening lo que te indica es, lo que te indica es un boom de crecimiento. Es decir, el bear steepening es cuando estás más en un ciclo de que está reacelerando todo, ¿no? Y luego, el problema es que el bear steepening, las consecuencias que luego conlleva, que puede conllevar después una desaceleración, efectivamente, como bien comentas, Héctor, ¿no? Si bien recesión es un caso, pues, aislado en el sentido de que no tiene por qué ser de la curva o no tiene por qué ser de los ciclos macros, simplemente puede ser, o de los regímenes, simplemente puede ser por una condición de una burbuja en el crédito o cualquier otra cosa, ¿no? 2008 yo no lo
no lo suelo comparar porque 2008 lo que hubo es sobre todo una burbuja de crédito privado, ¿no? De hipotecas subprime y demás, y había mucho crédito por las familias, mucho apalancamiento privado. Ahora en Estados Unidos no hay apalancamiento privado. De Es hecho, la público, el mayoría problema es público. eso es todo público, es un apalancamiento completamente público y de hecho por eso el gobierno se ha endeudado, para suplir la falta de crédito privado. Lo ha tenido que suplir el gobierno y por eso se endeuda las tasas que se endeuda. Lo ideal a partir de aquí en el ciclo es que el crédito privado empiece a despegar, que lo está haciendo, lleva despegando ya unos cuantos meses, siga despegando y el crédito público se reduzca. Es decir, que haya pues un menor déficit y realmente Scott Bessent pueda llevar el déficit a un nivel mucho menor sin que eso conlleve una desaceleración económica, porque ya sabemos que en un sistema tan apalancado, en cuanto reduces el déficit, si eso viene acompañado de una política de austeridad, puede llevar a una desaceleración del crecimiento, ¿no? Sobre todo cuando el crecimiento ha estado tan artificialmente impulsado por esos déficits, ¿no? En cuanto al dólar, comentas, el dólar va a llegar a la paridad. Está fuertísimo, efectivamente, y el euro empieza el año fatal. Pero esto, bueno, se vio venir con la victoria de Trump. Es decir, con la victoria de Trump, el inversor ya se posiciona a largo dólar y se posiciona más corto en el yuan, en el real brasileño, en el dólar canadiense y en el euro. ¿Por qué? Porque van a ser las divisas impactadas por sus políticas, por sus aranceles. Luego habrá que ver, ¿el dólar habrá descontado ya la mayoría de aranceles? Posiblemente. Y entonces el dólar ya esté cerca a lo mejor de en un momento dar una especie de relajación o empezar un poco a calmarse el índice dólar, ¿no? Porque también entendamos que el índice dólar en 112 puntos es restrictivo para el resto del mundo. Es decir, un índice dólar elevado frena la liquidez global. Y de hecho, en algunos niveles es incluso hasta insostenible para el crédito global. Entonces, el dólar, si sigue subiendo mucho más, a algunos países no les va a hacer de toda gracia y al mercado de crédito mundial no le va a hacer mucha gracia, ¿no? Podría para ti, Javi, ¿en qué? Perdón, como dices que es insostenible, es que me parece muy interesante esto. ¿Para ti en qué niveles es insostenible el índice dólar para la liquidez global? Bueno, no sé exactamente en qué nivel, pero si llegásemos otra vez al nivel de 2022, a lo mejor podrían pasar cosas. Es decir, si el índice dólar supera los 115 puntos, el máximo creo que fueron 115 en 2022, podríamos empezar a ver problemas en el crédito privado a nivel mundial. Podríamos empezar a ver problemas en países emergentes. O sea, habrá que ver por dónde sale, porque uno nunca sabe, ¿no? Pero si cogemos el dólar, que podría ser un aproximado de la liquidez global invertido, pues si el dólar sube, la liquidez global se drena, ¿no? Y de hecho es lo que está pasando. Luego hay otros componentes, obviamente, pero eso afecta mucho a emergentes. Mira lo que está pasando con China. China, el problema que tiene es que no ha terminado de devaluar el yuan contra el dólar todavía. Necesita devaluarlo más todavía para estimular más, o tiene que acabar llegando con un acuerdo con Estados Unidos para ver cómo puede llevar a cabo unos estímulos todavía más grandes. Emergentes también se han visto muy debilitadas por el dólar. Si tú te pones un ETF de emergentes y lo inviertes al dólar estadounidense, verás que prácticamente es el inverso de la subida del dólar. Entonces, si uno quiere cubrirse este año de la caída, si cree que el dólar en algún momento del año caerá por toda la subida que lleva y los niveles que está alcanzando, pues uno a lo mejor puede exponerse poco a poco durante el año en emergentes, ¿no? Y buscar países que te cubran de esa, a lo mejor un poco más en el euro, volver a mitad de año cuando el dólar ya esté demasiado elevado, ¿no? Eso ya un poco dependerá de cómo vayan desarrollándose las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que el dólar ahora mismo es el claro ganador. Y ojo, dentro de una tendencia secular, creo que lo hemos repetido siempre, ¿no? Que todo se deprecia contra el dólar y el dólar se deprecia contra todos los activos reales y financieros. Esa un poco es mi tesis secular. Es decir, el dólar, cuando se hablaba de desdolarización, que lo hemos hablado muchas veces, o sea, el dólar si muere, morirá de éxito. Sí. Porque hay tanto apalancamiento en dólares que primero la gente necesita comprar dólares. Es decir, lo que mataría al dólar es un dólar demasiado fuerte. Y de hecho Trump eso lo sabe y no le interesa un dólar fuerte. Y a su segundo tampoco, a J.D. Vance tampoco. J.D. Vance tiene una charla espectacular donde explica por qué el dólar, que yo en mi opinión no la comparto, pero según J.D. Vance, dice que el dólar no debería ser una moneda de refugio. Porque así permitiría que la manufactura estadounidense pueda competir justamente con el resto del mundo. Entonces, que sepamos que hay un gabinete que no le gusta un dólar tan alto, y de hecho Trump podría forzar un acuerdo de plaza con Japón
Japón, con otros países, podría volver a forzar un acuerdo de plaza para controlar esa subida del dólar, para proteger a la industria manufacturera, que al final, cada vez que sube el dólar, compite contra otras industrias en las que cada vez son más baratas las exportaciones, ¿no? Entonces, por eso digo que el dólar tan alto, no sé hasta qué punto se podrá aguantar el mercado con un dólar tan elevado, pero tan elevado es difícil que el mercado tolere, ¿no? Pero aún así, pues bueno, yo es que soy partidario de nunca cubrir la divisa, es decir, este año, si no has cubierto la divisa, aunque el SP500 te haya caído en diciembre y te haya caído en enero, el dólar te ha salvado, porque el dólar lleva una subida del 8%. Entonces, Totalmente. yo soy partidario de tener un poco todas las divisas fuertes, ¿no? Igual que activos reales, pero las divisas fuertes, porque si estás todo en euros y el euro se vuelve a la paridad, ostras, tú crees que no, pero has perdido muchísimo en poder adquisitivo. Entonces, con respecto a otros países. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta también. Mira, mientras hablaba, justo he buscado el gráfico del dólar index para ver en el punto en el que estamos, que vemos aquí, como dices, la tendencia alcista desde los mínimos de este punto, ¿no? Y cómo la última vez que se tensionó tanto el dólar fue en 2022, que fue cuando luego vino el mercado bajista, ¿no? No estamos en ese mismo contexto de 2022, además con los ruidos recesivos por parte de toda la banca de inversión, ni mucho menos estamos en ese punto, pero sí que perjudica, como dices, a la liquidez global, y si perjudica a la liquidez global, perjudica a los activos financieros de riesgo principalmente, ¿no? Y ese es el contexto. Pero, y me parece muy interesante ponerlo en pantalla para que habías dicho nivel de 115 es tampoco tan lejos de donde estamos, ¿eh? En realidad, bueno, hay que subir unos cuantos puntos, hay que llegar a máximos de 2022, pero fíjate cuidado, la velocidad, Héctor, sobre todo yo creo que lo que impacta es la velocidad. La velocidad es lo que sorprende, ¿no? En las últimas semanas. Y lo mismo con los rendimientos. Si tú miras el rendimiento a 10 años, sí, está en el 4,8, que ya estuvo en octubre de 2023. Pero claro, pero es la velocidad a la que está subiendo. La velocidad a la que está subiendo fuerza, cuanto más rápido se mueven los rendimientos, pensemos que el precio del bono en mercado cae. Es decir, no para los que no están comprados, pero para los que sí están comprados. Imagínate que tú eres un fondo de pensiones y tienes bonos a 10 años estadounidenses, o a 15 o a lo que sea, o lo compraste a 10 años y ya le quedan 7 de vencimiento, pero bueno, pero los tipos de interés se disparan tan rápido, pues el precio en mercado de tus bonos empieza a caer. El valor liquidativo de tus bonos empieza a caer en mercado, entonces, y de forma muy rápida, porque el precio se mueve a la inversa de la TIR, ¿no? Entonces, eso puede estar forzando también mayores ventas. Cuanto más al final la TIR sube por eso, por la venta, la caída del precio, la TIR sube. Entonces, puede estar forzando todavía mayor ventas y que al final algún fondo de pensiones lo acabe pasando mal, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Donde encima estamos viendo unos rendimientos que vienen acompañados de una libra que cae. Y donde hay una situación fiscal que no es muy clara sobre cuál va a ser el rumbo que va a tomar el Partido Laborista, sobre todo con un presupuesto que parece que no va a llegar a poder cumplirse, va a tener que o incrementarse o aplicar una política de austeridad. Entonces, el mercado puede estar un poco tensionado porque estamos viendo que la subida de los rendimientos está siendo algo global. No está siendo solo en Estados Unidos, está siendo en Alemania, está siendo en Reino Unido, está siendo en Estados Unidos, está siendo en Japón. El único país donde no están incrementando los rendimientos, los intereses de los bonos, es en China, que están cayendo al revés, porque están en deflación. Entonces, algo está anticipando el mercado, ya sea porque están exigiendo un mayor interés, ya sea porque están viendo que la inflación, el suelo de inflación va a ser más elevado, ya sea porque están viendo riesgos de cara al endeudamiento de los gobiernos y por eso exigen una mayor prima de plazo. Pueden ser muchas razones, pero estamos viendo que es un movimiento coordinado y global de todas las TIRs. Entonces, si nosotros durante todo el año hemos estado repitiendo que los intereses a largo plazo no dependen de la Fed, creo que eso ya ha quedado demostrado, porque el interés del bono a 10 años está casi en el 5% y está casi en su máximo, y la Fed ha recortado 100 puntos básicos. Entonces, no tiene ningún tipo de mecanismo de influencia la Fed en el tramo largo de la curva. Quizás en el tramo corto, pero tampoco lo creo. Ojo, Javi, que esto lo hemos dicho y no hemos cambiado de chaqueta, ¿eh? Hay gente que... yo he visto comentarios por ahí que ha habido cambios de chaqueta por aquí con esto increíble, ¿eh? O sea... Creo que lo hemos repetido además 15 veces en todos los vídeos, que no iba... La curva no iba a desinvertirse por la parte larga, que iba a desinvertirse en todo caso por la parte corta a medida que se desinflaba. Y que la inflación, el suelo de inflación no va a ser el 2. Pero es que el que se crea que el suelo de inflación es el 2...
no lo va a ser nunca. O sea, a lo mejor en unos años, pero por ahora el suelo de inflación va a ser más elevado. Eso a lo mejor no quita que no, la gente ya lo lleva al otro extremo. Hay que ver una inflación, vamos a volver a una inflación del 10%. Pues no tiene por qué, no hay razones, ¿no? Si hay un shock, tiene que haber un shock. Para eso tiene que haber un shock. A menos que hubiese un shock, pero yo creo que los shocks al final son incrementos relativos en los precios. No un incremento de suelo. O sea, tú necesitas que el gobierno cree dinero e imprima dinero para que la base se establezca en un punto de referencia más alto. Porque tú puedes tener un shock y que sea un incremento relativo de precios, vale. Pero una vez el shock se disipa, los precios deberían volver a su estado natural, a su estado anterior, perdona. Entonces, ese nivel de suelo más elevado es por todo el impulso fiscal y el impulso monetario que ha habido, sobre todo impulso fiscal. Es que Estados Unidos ha impreso una cantidad de dinero que no había hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el estímulo que llevó a cabo Estados Unidos fue el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces no lo había visto durante años y todavía eso se está notando. Todavía por eso la economía está tan fuerte, por eso el dólar sigue tan fuerte, por eso los rendimientos siguen tan fuertes, por eso una serie de razones, ¿no? Con respecto a otras divisas, perdona. Y de cara a lo que te comentaba de los rendimientos, si bien la idea ha sido que la Fed no controlaba los rendimientos de largo plazo, la parte larga de la curva, también es verdad que yo creo que ahora los intereses no están subiendo solo por miedos de inflación, están subiendo por lo que te comentaba, por ese riesgo de prima de plazo. ¿Por qué? Porque hay esa serie de riesgos de, oye, ¿qué pasa si vuelven a cambiar las emisiones? Oye, ¿qué pasa si el gobierno se vuelve a endeudar? Oye, ¿qué pasa si Trump mantiene un déficit muy elevado? El mercado va poniendo un precio superior a que endeudarse de forma infinita lo pueden hacer, pero no sale gratis. Tienen que pagarlo. Y entonces, eso que pagan, pues puede el inversor exigir una mayor prima de plazo. Al exigir este interés más elevado, estamos viendo lo que está pasando con los rendimientos. Y luego, aparte, por tener una inflación que no termina de desacelerar, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que yo creo que todo el mundo se va a posicionar ahí. Es decir, que fuerte está la economía, que fuerte está el dólar, la Fed tiene que subir tipos, será un poco el discurso. Y yo creo que en el 5%, 5,2% a lo mejor, o incluso 5,3%, porque no olvidemos, si nos tenemos que quedar con una premisa, nos quedamos con la de Druckenmiller, que dice que el rendimiento de largo plazo, es decir, el interés del 10 años, tendría que cotizar donde está el crecimiento nominal. El crecimiento nominal ahora mismo está en el 5,5%. 5,5-6%. Él decía incluso 6%, dice 6%, tal, no sé qué, pueden llegar a los bonos al 6-7% en un caso como claro, muy por eso extremo estaba de corto, crecimiento. porque dice, ¿el crecimiento nominal cuál es? 5,5. Vale, ahí es donde tiene que cotizar el 10 años. ¿Dónde está el 10 años cotizando? En el 3 y pico. No. ¿Y por qué? Porque está el Tesoro suprimiendo esa subida de tipos de rendimientos. ¿Cómo lo está haciendo? Alterando artificialmente la curva de tipos. Por cierto, Stephen Miran, que es quien hizo ese estudio de cómo el Tesoro había impactado, y de hecho calculó que eran 100 puntos básicos lo que había alterado la parte larga de la curva, es decir, que tendría que cotizar un 1% más de donde estaba cuando lo hizo, que fue en verano de 2024. Pues Stephen Miran ha sido ahora elegido como parte del equipo de analistas de Donald Trump, analistas económicos. Entonces le han dado ese reconocimiento y le han escogido. Entonces, el mercado está atento a esto, y eso puede suponer que antes de ver los rendimientos bajar y relajarse y que sea una buena oportunidad para los bonos de largo plazo, que la gente, yo no critico que la gente que se compre bonos de largo plazo, yo criticaba la razón, que decían que compraban bonos de largo plazo porque la Fed iba a recortar. No, perdonen, claro. La Fed no decide a dónde van a ir los rendimientos, ni aunque los quiera intervenir. No, pero va a hacer un QE. Bueno, ya veremos si el QE hace que los rendimientos bajen. El QE simplemente es una compra de bonos. Si hay más cantidad vendida, puede alterar ese precio, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo? Pues creo que a lo mejor llegado el interés podría presionar hasta el 5, con una Fed incluso que pause, pero llegado al 5, algo, 5,3, no sé dónde va a estar el techo de los rendimientos. Podría estar en el 5, podría estar en el 6, perfectamente. Pero llegado a lo mejor al 5 y algo, 5 y poco, a lo mejor empiezo a comprar bonos de largo plazo, algo que no he hecho en todo el año pasado, ni en el anterior, que se supone que nos llevan diciendo 3 años que es el año de la renta fija de larga duración. Me estoy acordando de que se dijo ya en 2022 o en 2023, y la renta fija lleva un mercado bajista de 4 años casi, ¿eh? Pero creo que va a haber un momento en el que cuando los rendimientos estén muy, 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 muy altos,
tendremos un ajuste a lo mejor del 1% otra vez en los tramos largos. Entonces, si llegamos al 5,5 o 5,3, pues espero que a lo mejor en el 5,3 pues llegue algún tipo de susto durante unos meses. No recesión, pero sí susto de desaceleración, de que algunos datos no salgan como se esperaba o de que la economía empiece a desacelerar un poco porque venimos muy precalentados. Y entonces tengamos un ajuste del 1% aproximadamente, 100 puntos básicos en el 10 años, que vaya del 5,3 al 4,3, 4,4. Ese es el que quiero jugar. Eso es lo que quiero jugar, ¿no? Y ahí pues que los rendimientos acaben el año en el 4 y algo. Eso es lo que espero. Espero que terminen el año 2025 entre el 4 y el 4,5. Y creo que la Fed no va a bajar solo una vez, como esperan los traders. Creo que va a haber más bajadas, ya sean 2 o incluso 3. Si hay bajadas, eso desde luego que sí que beneficia a esa tesis. No porque lo que haga la Fed, sino porque va a ir acompasado de una narrativa de mercado importante. Eso. Mismamente ayer lo compartía que Bontobel, que tienen muchos fondos de renta fija y son bastante expertos en esa parte del mercado, decían que sí, que pueden haber rendimientos superiores al 5% y demás, pero que esto tiene que ir acompasado a una narrativa o de desaceleración en el mercado laboral, o de calentamiento de la inflación, o de algo que distorsione la parte de los bonos. Y digo, tiene todo el sentido que digan eso. De momento el mercado se suele anticipar a lo que termina por pasar. Por eso yo creo que los próximos meses igual vemos algún dato que no nos gusta. O sea, yo veo esa... Estoy subido en esa tesis ahora mismo. Y... Perdón, yo por un lado sí que estuve muy táctico en TLT, que ha sido la peor estrategia del año pasado, pero por suerte fue súper táctico. Y creo que si nos vamos a rendimientos más altos, y de hecho ya me estoy planteando ampliar esa exposición de manera muy táctica todavía. Nada estructural de bonos de largo plazo, estructural. Yo tengo bonos de corto plazo, pero para sortear el cash, ¿no? O sea, para mover el cash a no rendir al 0% como hemos hablado antes en este tipo de productos, ¿no? Pero yo creo que es una estrategia que es muy interesante lo que dices, de empezar a aumentar duraciones a medida que avanza el año y a medida que vamos teniendo sustos en el camino, ¿no? Sí, sin duda, porque al final yo estoy de acuerdo contigo y de hecho yo tengo también mucha renta fija de corto o medio plazo, vamos a decir 3 años de duración o algo así, que creo que es que te están dando casi un 4%, 4 y algo, ¿para qué me voy a exponer a un 5% o un 4 y pico en el tramo largo de la curva? Es que puedes llevarlo a vencimiento, eso. Es que a 3 años lo llevas a vencimiento y te olvidas. Y con el ciclo de inflación que tenemos, o sea que... Y no tienes riesgo de duración. Por eso yo cuando decía... Por eso el año pasado yo no lo entendía el trade. De verdad que me parecía una locura porque... Pero era la narrativa. Era comprar bonos a más de 20 años o 30 años porque la Fed va a recortar tipos. Pero ahí no tenías el margen o sea, no te compensaba relación beneficio-riesgo. Porque si resultaba que la inflación no llegaba a los niveles de la Fed y la tasa natural, que es la que un poco va buscando la Fed, donde tendrían que estar los tipos, no era tan baja como esperaba la Fed, no tenías margen de maniobra para cubrirte. A menos que fueses a 10 años y lo mantuvieses, pero casi nadie va a 10 años en una exposición así. O menos aún en el TLT, que son duraciones de 17. Es que la gente habla del TLT como si fuese comprar una letra del Tesoro del gobierno de España. Pero es que comprar el TLT es como comprar el SP500. O sea, la volatilidad es la misma si no vas a vencimiento. Pero la gente, pues bueno, no, pues yo compro bonos y si suben, suben y si bajan, pues, bueno, pues oye, ¿qué quieres hacerlo tú? Pues adelante. En mi opinión hay una falta de entendimiento del mercado de renta fija en general, en la comunidad española, ¿no? Y eso ha hecho que pues mucha gente pues estuviese posicionada ahí y el rendimiento haya sorprendido muy al alza en estos meses, por una cuestión secular, que al final yo espero que los rendimientos de largo plazo, sigo con la misma tesis, ¿eh? Es decir, los rendimientos de largo plazo creo que se van a mantener altos por la cantidad de deuda que hay, ni más ni menos, y porque Estados Unidos está en un boom de productividad, y por tanto el crecimiento nominal creo que se mantiene alto, ya derive de inflación o de crecimiento real, pero al final es la combinación de ambos. Si el crecimiento nominal se mantiene alto, los tipos de interés en el tramo largo se van a mantener más altos, ya sea en el 4, a lo mejor no en el 5, pero a lo mejor en el 4 a largo plazo, 3 y pico, y tampoco espero que bajen muchísimo más de ahí. Entonces, bueno, pues este año creo que va a dar para jugar esos movimientos en las TIRs, en los rendimientos, sobre todo porque está siendo tan volátil, que yo creo que va a dar mucho para jugar si sabes lo que haces, si sabes gestionar el riesgo, como tú decías, ¿no, Héctor? Si sabes hacer ese movimiento más táctico. Y que tú lo hiciste bien, porque en el momento en el que si puedes controlar el riesgo, pues puedes hacer
este tipo de cosas, ¿no? Si no puedes controlarlo, no lo hagas. Entonces busca una duración, si no puedes controlar, si no es para hacer un trade, busca una duración que sea acorde a tu plazo de inversión, lo que tú decías, 3 años, por ejemplo, sé que lo voy a mantener 3 años y me va a dar un 4 anual. Oye, pues ya está. Y me olvido. Y es que la renta fija ahora mismo de corto plazo es muy atractiva por eso, porque te está dando un 4%, corto medio, te está dando un 4% a 3 años o a 2 años, ¿no? Entonces dices, ostras, pues bueno, me interesa y oye, si la tengo que vender, no voy a tener que venderla con un riesgo de duración que el precio se haya movido demasiado. Y si tengo que venderla y irme a renta variable porque ha habido una oportunidad, pues lo vendo y me voy a renta variable, ¿no? Pero mientras tanto voy intentando gestionar un 3-4%. Oye, y hablabas Al de final la es un falta... poco Sí. Perdón, ir sí, viendo sí. así, ¿no? No, iba a decir que has hablado de la falta de formación que hay con respecto a la renta fija en la comunidad financiera española, que yo estoy de acuerdo en esto. También es verdad que es un segmento del mercado que es difícil de entender per se, ¿no? Y cuando, bueno, tú que te has estudiado todo tienes el EFA, ¿no? De asesoramiento financiero y demás, pues mucha gente lo estudia y dice, joder, es que la parte de renta fija es como la que más o de las más densas y demás, ¿no? Y dentro de la formación pues cuesta. Pero os digo todo esto no por tema de la renta fija, sino porque la formación en los mercados y entender cómo hacer una asset allocation, cómo construir una cartera, pues es vital, ¿no? En cualquier contexto, pero en el actual más todavía. Y esto os lo digo porque Javi del Valle, mi querido amigo y mejor profesional, va a lanzar una formación gratuita con respecto a cómo hacer esta construcción de cartera, cómo adentrarte en este mundo de la inversión y pronto hará el anuncio, os lo digo aquí como en primicia, en exclusiva, pero si le comentáis por privado en Instagram que vais de mi parte con Héctor Inversión, le comentáis Héctor Inversión, estas dos palabras, y os envía el enlace para que podáis asistir a esa clase que va a ser gratuita para todos vosotros. Así que para que lo sepáis, formación gratuita siempre bienvenida, y si es por parte de Javier del Valle, pues mejor todavía. ¿Algo más que decir con respecto a esta formación? Si puedes adelantar ahí algo, ya que lo comento, de qué vas a abordar o tengo una ya, Héctor, lo que pasa es que suelo actualizarla. Y este año me he propuesto actualizarla para eso, para cubrir un poco, que sea una especie de, bueno, de qué pueden aprender, ¿no? Dentro de lo que luego tengo yo en la formación grande, que sea una especie de introducción y de que también ayude a la gente a tener un poco las bases de pues, cómo se analiza un ETF, cómo se analiza un fondo, qué cosas tengo que mirar y no tenerlo en vídeos, que son cosas que ya tengo en YouTube, pero a veces las tengo separadas, hay que coger un vídeo, luego verse el otro y en el orden correcto para entenderlo y tal. Entonces he dicho, bueno, pues voy a hacer una formación de 2 orillas o algo así, lo recopilo todo y lo mando. Y al que le interese, pues oye, dedicarle esas 2 orillas y verla, pues que la vea. Va a ser todo práctico, todo práctico y teórico, y yendo con una presentación al grano a cómo podemos analizar pues esos ETFs, esos fondos, cómo estructurar una cartera, cómo encontrar un poco los pesos, de que cuando pongo un poco más de peso aquí, un poco más de peso allá, etc., lo que tú dices. Pero al final no hay ninguna fórmula mágica, ¿no, Héctor? Al final es un poco ir poco a poco, y sobre todo es eso, es cada año se desarrollan oportunidades que dices, por ejemplo, es que el mismo caso de la renta fija de largo plazo, para ti a lo mejor puede ser un no, pero para otra persona a lo mejor un 5% a 10 años puede ser un sí. Entonces es que depende del contexto, ¿no? Porque a lo mejor una persona dice, ostras, pues yo voy a coger el TLT al 5, yo por ejemplo estoy buscando el 5,2, 5,3 o el tope, ¿no? Y si intento cazar el tope, que es muy difícil, que es casi imposible, pero si intento cazar el tope me pongo ahí largo bonos y luego vendo cuando yo crea que ya he cogido el tramo correcto, ¿no? Pero una persona puede llegar y decir, mira, a mí me da igual dónde esté el tope, hasta dónde vaya a llegar, dónde se vaya a quedar en el año, yo creo que un bono al 4 y pico por ciento, 4,7% anual, me renta en dólares. Así que lo voy a comprar. Y lo voy a tener ahí en cartera. Y si en algún momento la economía desacelera, sé que ese bono me va a subir de precio y me va a cubrir la cartera. Y si no, pues me va a dar un 4,7% anual. Y si eso te vale, pues entonces sí que encaja en tu cartera. En los pesos en los que tú quieras encajarlo. Pero hay que entender que puede ser diferentes. O sea, un activo puede ser muy interesante para una persona a la vez que puedes no serlo para otra, ¿no? Eso depende del caso particular. Y por eso entender cómo se mueven todos los activos en conjunto, yo creo que es clave para entender cómo configurar carteras. No creo que sea todos los años intentar dar cuál va a ser el activo que va a hacerlo bien y ponerme largo de ese, porque es que es muy difícil acertarlo. Entonces es mejor decir, vale, ¿qué rentabilidad quiero? ¿Cuánto riesgo debo asumir para conseguir esa rentabilidad?
Ok, ¿cómo me protejo de los diferentes escenarios que creo que van a pasar? ¿No? Yo, por ejemplo, te he dicho mi opinión de las cosas que considero que pueden llegar a pasar durante el año. Pues, ¿qué cosas puedo ir cubriéndome? Ostras, pues creo que el dólar en algún momento me preocupa, porque yo ahora gano mucho si el dólar sube. Sí, cojonudo, que siga subiendo. Pero, Claro. ¿qué pasa si el dólar se gira? ¿Lo tengo contemplado? ¿Tengo cubierta mi cartera? ¿Tengo un plan de acción? Tengo que tenerlo, ¿no? Y eso a la gente se le olvida, ¿no? Vale, muy bien, hemos ganado mucho dinero con el dólar, pero ¿y si se gira? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a comprar? ¿Pero cómo lo vas a hacer? Eso es lo que la gente tiene que estar preparada siempre para poder ir llevando las carteras. Y no significa toquetear diariamente, ¿eh? Son, ya te digo, movimientos estructurales. El dólar, la tendencia está siendo de medio plazo durante alcista. En el momento en el que esa tendencia gire, ¿cómo cubres? Tienes que saberlo. En el momento en el que los rendimientos se vayan al 5,5%, ¿cómo cubres tu cartera? Si bajan al 4%, ¿cómo la cubres? Si hay una recesión, ¿cómo la cubres? Todo eso hay que saberlo para estar preparado, ¿no? Y ir poniendo los pesos en función de las probabilidades que tú asignas. Yo cada vez que digo una tesis no es que diga tengo 100% convicción de esta tesis y pondría todo mi dinero y firmaría. No, es que es gestión de riesgos. La inversión es Claro. gestión de riesgos. Claro. La gente a veces cree que cuando uno comparte una tesis en redes o lo que sea, es como decir, este está apostando a esto, como si hubiese hecho una apuesta del Real Madrid gana al Barça. Y sea sí o no. Y no hay otra opción. Pero puede ser una tesis en la que tengo baja convicción, media convicción, alta convicción, que la estoy jugando con un riesgo del 5, del 10, del 15, que la estoy jugando con un riesgo asimétrico, que la estoy viendo como una probabilidad del 5, del 10 o del 15, ¿sabes? Depende mucho de esas cosas. Por eso, cada uno tiene que saber exactamente cómo juega esas. Al final es un juego de ajedrez, ¿no? Y cómo asignas. En qué momento arriesgas un poquito más, en qué momento arriesgas un poquito más, cómo controlas todos los riesgos y todas las posibles consecuencias que puedan derivar de las políticas que se lleven a cabo, ¿no? Yo veo la inversión así y bueno, y creo que así es como se construye una cartera de inversión, Héctor, correcta, ¿no? Entonces, si al que le interese, pues que me escriba, me mande, no hace falta que sea Héctor, que me diga que viene de tu parte y ya está, y les paso el link. Eso es, que vais de mi parte. Si ponéis sector de Lo inversión. que pasa es que pues no lo he bueno, lanzado, no lo he sacado aún, que la gente se espere porque... Claro, la gente está poniendo que me guardo manden los el enlace, mensajes. que me manden el enlace. No, tenéis que escribirle para decir que vais de mi No, parte. no lo he sacado aún. Lo tengo que grabar. He preparado la presentación, pero lo tengo que grabar. Entonces, que Claro. me manden el mensaje y yo cuando lo tenga les mando el enlace, ¿vale? Eso es. Y me dicen, ¿y si no es por Instagram, por dónde? ¿Me pueden escribir por YouTube a lo mejor? O yo qué sé, la gente en comentarios. ¿O hay O alguna donde manera de quieran. que.? Hombre, si es por Instagram mejor, porque así cuando los mando todos de golpe. Claro. Pero, Y además bueno, YouTube sí, es me irse al manden, comentario sí. exacto, es difícil, ¿no? Pero bueno, si es por Instagram mejor, como mucho por X, ¿no? A lo mejor que también ahí está el usuario. Pero bueno, Sí. si tenéis cuenta También de a X ver o de si meto en Instagram, ese curso gratuito algo de renta fija. ya que estamos, que Es que estáis creo que va a todos ser interesados. creo que va a ser un año muy importante para la renta, para entender la renta fija, porque está siendo el inicio de año, está siendo todo derivado del mercado de renta fija, lo estamos viendo. Lo que está pasando Sí. en Reino Unido, lo que está pasando en Francia, en Alemania, con los rendimientos, en Estados Unidos. Creo que es muy importante en estos momentos porque es donde el mercado se está fijando. Es un polvorín total, ¿eh? Para bien y para mal, puede serlo. O sea que desde luego estoy de acuerdo contigo y con tu visión. Oye, por poner el punto y final, que vamos siempre. Aprendemos todos, lo dicho, si estáis interesados en esto pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Yo creo que vamos a ver qué datos de inflación vamos a tener próximos, que eso nos va a también despejar un poco el camino. El contexto, yo creo que ahí Javi del Valle y yo siempre estamos muy de acuerdo de que hay que estar invertido, pase lo que pase. Inversión más conservadora, más arriesgada, pero hay que estar invertido, hay que protegerse de la espiral en la que nos están metiendo los gobiernos, en la que nos estamos devaluando y nos están empobreciendo a pasos agigantados, y tener tu dinero al 0% en tu cuenta del banco mainstream, que me da igual cómo se llame o cual sea, pues no sirve de nada, sirve para perder, ¿no? El otro día hablaba con un familiar y me decía también, no, es que claro, yo me despidieron, me dieron una indemnización de tanto dinero, más de 50.000 euros hablo, y no lo he movido. Y digo, pues mira, lo que te indemnizaron cuando hace 10 años es una mierda. O sea, era mucho dinero en su momento, pero ahora en comparación no es nada por no haberlo movido. Y de haberlo movido en estos 10 años, tú imagínate el rendimiento que habría sacado, ¿no? Y la protección que habría sacado. Pues eso con productos como lo que hemos hablado antes, que es mi opinión personal, con estrategias como lo que dice Javi del Valle y demás, pues por poner el colofón y el punto final, me parece que es interesante. O no, hay que moverse siempre, ¿no, Javi? A ver, yo digo algo y es el que no esté ganando un 2%, 3% mínimo anual, ahora en este momento, es que no ha hecho los deberes. O sea, yo
de verdad, o sea, a mí me gestiona el dinero alguien y no me está haciendo un 2%, 3% mínimo anual si no quiero riesgo, y estoy haciendo un 0, es para ser despedido. No estás sabiendo gestionar tu dinero bien. Entonces, Exacto. que sepas que ese es el mínimo al que deberías estar rentabilizando tus ahorros ahora sin riesgo de tipo de cambio y sin riesgo de crédito. Al 2 y algo por ciento, que es lo que están pagando los fondos. Bueno, es lo que paga un bono a un año en cualquier gobierno europeo en euros sin tener ni siquiera un riesgo de divisa. Si ya incluso diversificas riesgo de crédito, te vas incluso a investment grade, que no estoy diciendo que te vayas a high yield o bonos que puedan impagar, ¿no? Pero te vas a investment grade y ya estás sacando unos cupones del 4%, 3 y pico, 4 y algo por ciento. Entonces, en euros, lo mismo. Entonces, a mí alguien que me diga, no, es que no lo invierto porque me da miedo y lo dejo todo en el banco. Oye, tú haz lo que te dé la gana. Si no inviertes tú, el dinero no es tú. O sea, el dinero no está ahí. No. O sea, no porque tú lo tengas en el banco, el dinero va a estar ahí. El dinero es como decía en la película de Wall Street, decía Fugazi, ¿no? El dinero o sea, está en el aire. El dinero, si tú no lo usas, lo usa el banco. No, tú tranquilo, que si tú no lo inviertes, lo invertirán el resto por ti y sacarán dinero de él, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, si no inviertes ese 2% mínimo, y luego ya lo que tú dices, si es una persona, coño, si eres un tío joven con 20, 30, 40 años por delante para invertir, puedes arriesgar más que una Mucho persona más. que tiene que preservar 50, capital. 60 Claro. años. Claro. Claro, o sea, al de 60 años no le puedes decir, oye, métete todo tu dinero en Bitcoin, porque mañana el Bitcoin cae un 70% y esta persona pues le haces polvo, porque a lo mejor necesita el dinero en el corto Claro. plazo. A un joven le dices, oye, mete tu dinero en renta variable y si la renta variable mañana cae un 50, que te va a caer, tenlo clarísimo. Yo el otro día no sé con quién hablaba, tío, que me dice, se reía de mí cuando le decía, la renta variable te puede caer un 40%. En algún año de estos, prepárate porque va a haber alguna... No sé si este año, el siguiente, pero en algún momento habrá una corrección del 40%. Y se reían de mí Sí. y diciendo, es que el mercado te pone siempre en tu lugar. Es decir, tú tienes que leer la historia y la historia te dice que un drawdown del 40% en renta variable es algo que te vas a comer a lo largo de tu historia, como mínimo, o de hasta el 50%. Entonces, que no hayamos visto drawdowns tan elevados desde 2008, oye, felicidades, pero eso no quita que no puedan ocurrir, ¿sabes? Entonces, hay que tener también un poco de saber lo que me voy a esperar. Si eres capaz de soportar eso, pues entonces, ¿qué miedo tienes de invertir? Oye, que la bolsa cae un 40. Bueno, pues sí, si vas a 10 años vista, ¿qué más te da? O a 20 años vista. De hecho, no te tendría ni que importar si sale Trump, si sale Kamala, si hay una pelea sobre no sé qué, ¿sabes? Entonces, que a veces estamos muy enfocados en el corto plazo y culpa la tenemos un poco nosotros también, de estar todo el día analizando los mercados, pero porque nos gusta. Efectivamente, Pero si es que la pasión es esa la pasión. filosofía a ¿no? largo plazo, que nadie tenga miedo de invertir. O sea, todo invertir. Sí, de hecho, el euro ya es una inversión. Es que la gente cree que porque está en euro no tiene riesgo. Perdóname. El otro día me decían, Héctor, el otro día alguien puso un tuit que decía, yo no compro oro porque no tiene flujos de caja y no puedo valorarlo. Bueno, respetable. ¿Y por qué haces eso con el euro? Claro. Es que lo ¿Qué mismo. flujo de caja te da tener euros? Si me dijeses, no, es que lo tengo en renta fija, me produce un cupón, me produce tal. Ah, vale, bueno, felicidades, lo estás invirtiendo, pero si lo tienes en cash, en efectivo, como lo tiene mucha gente, ¿qué te está dando ese euro? Y encima tienes una posición, porque el euro es una divisa, cotiza contra otros pares de divisas. Y el euro ha perdido mucho valor contra el resto de divisas, se ha depreciado. Entonces, tener euros también es tener una posición. Que la gente lo empieza a tener muy claro. Que no por tener euros y no invertir, te sales de la ecuación. Que no, que te afecta igual. Y que si no, repito, se lo vuelvan a decir al japonés que se quedó en yenes en 2011 o en 2012 y dijo, yo no invierto porque la bolsa es peligrosa y los mercados financieros son una estafa y me van a robar mi dinero. Bueno, pues ahora tenemos un japonés que invirtió, diversificó en diferentes activos y tiene el Bitcoin contra el yen por las nubes, el oro contra el yen por las nubes. Cualquier cosa en la que haya invertido le ha subido. Mientras que el que está en yenes, pues bueno, sigue teniendo sus mismos yenes. Sí, si tú tienes 1000 yenes o 1.000.000 de yenes o los yenes que quieras. Pero, con respecto al otro japonés, es el triple de pobre. Ya ves. Entonces, bueno, cada uno que juegue las cartas que quiere, pero no estás, o sea, por no invertir no estás fuera de la ecuación. Estás metido en el mercado financiero y dependes del mercado financiero. Entonces, no te olvides, no tienes escapatoria. Eso como el ejemplo del que dice, no, es que yo siempre he hecho 20 euros de gasolina y no, o sea, en realidad he hecho lo mismo. Gasto lo mismo porque he hecho 20 euros de gasolina.
Dice, vale, pero ¿cuántas En veces echas general, gasolina? Héctor, es que se ven unas gilipolleces últimamente que no, Es increíble, es que increíble. no tienen sentido. O sea, En fin, igual. pues nos vamos a quedar con todo esto. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en directo y habéis comentado por aquí. Muchísimas gracias a los que habéis seguido el canal. También, si lo veis desde YouTube, insisto, dejad un like para apoyar ahí el contenido, dejad vuestro comentario de qué os parece y suscribiros al canal. También al de Javier del Valle, que sus vídeos siempre son fantásticos. Yo me los veo y soy seguidor, además de amigo y conversador habitual aquí en mi canal. También sigo sus vídeos y lo tenéis que hacer vosotros. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde hora española, que voy a estar con Macarena Velasco de Invesco y con Antón Díez de Trade Republic. Va a ser una charla 3 fantástica, además con el outlook de Invesco, que es una de las casas más importantes y gestoras a nivel mundial, y seguro que tenemos mucho que ver y mucho que decir. No os lo podéis perder, que mañana va a ser brutal. Un abrazo a todos, un abrazo, Javi, y nos vemos. Gracias a todos y gracias a toda la audiencia que nos ha seguido en directo. Un abrazo para todos y que tengáis buena tarde. Un abrazo, cuidaos.